En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Mientras los titulares de los medios en general siguen concentrados en los bombardeos en el Golfo Pérsico, en la crisis gubernamental que tiene Kiev o en los aranceles de Trump, China inicia 2 días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán. Son las primeras maniobras de este tipo desde diciembre del año pasado. 7 meses de relativa calma que hoy se rompen con ruido de artillería en la zona que, según los expertos, es potencialmente más peligrosa para un conflicto global de largo alcance en todo el mundo. Desde el punto de vista del derecho internacional formal, desde la perspectiva del derecho internacional público, lo sabemos, también incluso la propia Naciones Unidas lo viene reconociendo desde el año 1971, de jure, Taiwán forma parte del territorio chino bajo la soberanía de Pekín. Pero claro, Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular, sí. ¿Ha aceptado nominalmente la política de una sola China? Sí. Pero, sin embargo, sabemos que de facto el mundo funciona de otra manera. Taiwán tiene su propio gobierno democrático, sus propias fuerzas armadas, su propia moneda, su propio pasaporte y relaciones internacionales y, sobre todo, la clave, su propia industria de chips. La mayor parte de la producción mundial de semiconductores de última generación reside en Taiwán. Cualquier tecnología de alto nivel del mundo utiliza o aspira a utilizar los chips de TSMC. La empresa taiwanesa es una pieza tan crítica para la economía global que su desaparición o su cambio de control produciría una crisis tecnológica de proporciones ahora mismo incalculables. Y eso es lo que hace que el estrecho de Taiwán no sea simplemente una disputa menor territorial entre China y la propia isla díscola. Es un punto donde convergen la soberanía histórica china, la democracia que vive Taiwán desde el año 1949, cuando los nacionalistas de Chiang Kai-shek, después de perder la guerra con los comunistas de Mao, se refugiaron en esa parte de China, los intereses estratégicos de Estados Unidos y la cadena de suministro tecnológica de todo el mundo. Y es que Estados Unidos mantiene aquí una posición tremendamente hipócrita, pero completamente comprensible desde el punto de vista de la lógica de los intereses nacionales. Acepta nominalmente la política de una sola China, en teoría no reconoce a Taiwán como Estado soberano, pero en la práctica vende armas a Taiwán, mantiene compromisos de facto de defender la isla en caso de un ataque militar chino. Y ha construido, de hecho, una arquitectura de contención de China en todo el Indo-Pacífico, cuyo objetivo principal es, por un lado, impedir que se expanda al Pacífico abierto la influencia china, pero sobre todo impedir la reunificación de Taiwán por la fuerza. Si China toma el control de Taiwán, sería un golpe estratégico de proporciones históricas para la posición global de Washington. Y eso, el Pentágono, la Casa Blanca lo saben y no quieren permitirlo. Pero claro, por otro lado, si lo miramos desde la actuación de China, ¿cómo se compatibiliza la demostración de fuerza militar que está llevando a cabo en el estrecho de Taiwán con el discurso multilateralista que China lleva construyendo desde hace tiempo a partir de un intento de vender una imagen de proyección internacional mucho más conciliadora? Porque es la misma China esta que ha creado la WICO para liderar la gobernanza global de la inteligencia artificial, la que defiende que Estados Unidos está saboteando Naciones Unidas y que hay que volver a ponerla en valor, la que habla de los BRICS y de OCS y de voz para el sur global, la que critica los ataques estadounidenses al multilateralismo, la que se vende como una alternativa civilizatoria al hegemonismo occidental. ¿No hay aquí una contradicción flagrante desde Pekín? Bueno, hay que entender, alguna vez lo hemos tratado en forma de entrevista aquí en Pulso Geopolítico, que Pekín sigue una estrategia que opera simultáneamente en varios niveles de discurso y de acción. China distingue con precisión entre lo que considera asuntos de soberanía nacional y lo que considera orden internacional, donde es evidente, lo hemos escuchado en innumerables ocasiones, apuesta por un sistema más multipolar. Dentro de esa lógica,
Y para los próceres chinos, hacer ejercicios militares en el estrecho no contradice el multilateralismo, porque es un ejercicio legítimo para ellos de soberanía sobre el propio territorio. Esta distinción es una herramienta más de una estrategia de múltiples niveles que combina la construcción de instituciones, por un lado, de marcos multilaterales donde China quiere tener voz, donde quiere proyectar poder y donde quiere proyectar también preeminencia conciliadora y dar voz a otros, pero a la vez donde no se restringe a la hora de que ese poder se proyecte en zonas que considera propias, donde no acepta ningún contrapeso interno. Hay algo que podría hacer, y esto evidentemente desde el punto de vista de China quizá no sea reconocible, pero desde fuera, desde Europa, parece bastante obvio y no hace. Podría insistir más en reunificar Taiwán por vías estrictamente diplomáticas y económicas, como hizo en su momento, aunque las circunstancias son distintas, con Macao y Hong Kong. Podría ofrecer a la isla un modelo de integración con dos vías que hiciera atractiva la reunificación para la propia población taiwanesa, que al fin y al cabo, como digo, evidentemente son chinos a todos los niveles y apenas esa separación viene de mediados del siglo XX. Porque cada ejercicio militar con fuego real en el estrecho es un argumento más a favor de quienes en Taiwán dicen que China no es un socio, no es la madre patria, sino es una amenaza. El caso es que si China alcanza para 2049 la paridad tecnológica y militar suficiente como para actuar sobre Taiwán sin que Estados Unidos pueda intervenir y evitarlo, el riesgo de una confrontación directa, al final, será real. El estrecho pasará a ser el punto de ignición, como digo, como comentaba al principio, de la mayor crisis internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí que podemos ver una tercera guerra mundial. Si China, por otro lado, opta por acelerar su integración con el sur global, por construir una arquitectura económica y tecnológica, por convencer, pues puede ocurrir que la hegemonía global se reconfigure sin necesidad de ningún conflicto militar directo, simplemente porque el centro de gravedad económico y tecnológico del mundo se habrá desplazado de forma irreversible. Y esta última posibilidad es la que mantiene a los estrategas estadounidenses más desvelados, más preocupados. Es también esa posibilidad, la de que todo caiga por madurez y por su propio peso, la que los ejercicios de hoy y de mañana en el estrecho de Taiwán no contribuyen a hacer más posible. Vamos a hacer un alto en el camino a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Hay ganas de rock y poesía, de Patti Smith. Hay ganas de viajar, del paraíso de los elefantes. Hay ganas de Kandinsky, de pintar la música. Hay ganas de agitar la moda, de Vivienne Westwood. Series, documentales, podcast, conciertos y mucho más en la plataforma gratuita Caixa Forum Plus. Historias que transforman. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Grupos Eneas ayudamos a promotores inmobiliarios con problemas de financiación. Buscamos soluciones reales y adaptadas para cada proyecto. Llama al 91 639 0347 o entra en seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya a repasar las noticias más relevantes de la información geopolítica en forma de titulares. Blanca del Tronco, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Marco Rubio, quien asegura que Irán suplica todos los días a Estados Unidos llegar a un acuerdo. El jefe de la diplomacia estadounidense asegura, sin embargo, que Irán no está listo para ese acuerdo, aunque dice pronto lo estará. Marco Rubio asegura además que Teherán está pagando un precio muy alto por incumplir el pacto alcanzado previamente con Washington. El precio que están pagando es muy alto a pesar de sus bravuconadas, el lenguaje florido y los estúpidos vídeos del ego que publican. A pesar de toda esa bravuconería, están sufriendo muchísimo y van a sufrir aún más hasta que entren en razón. Y lamentablemente aún no lo han hecho. Entre tanto, los hutíes de Yemen cumplen con su amenaza y atacan a petroleros saudíes en el Mar Rojo. El ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra al menos un petrolero saudí en el Mar Rojo abre un nuevo conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo, en el 12º día de ofensiva de Estados Unidos contra Irán, pese al acuerdo alcanzado en junio. China mantiene el pulso sobre Taiwán con nuevos ejercicios militares con fuego real en el estrecho. Ejercicios militares que se producen apenas un día después de las conversaciones celebradas en Manila entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el ministro chino de Asuntos Exteriores Wang Yi. Durante el encuentro, Rubio expresó la oposición de Washington al despliegue de buques guardacostas chinos cerca de Taiwán y criticó las recientes actuaciones de embarcaciones chinas en aguas próximas a la isla. Bruselas acuerda un nuevo paquete de sanciones a Rusia con extensión de tope al petróleo. El acuerdo llega tras semanas de negociación marcadas por las reticencias de algunos países a la prohibición de transportar gas natural licuado ruso a terceros países, una medida con un fuerte impacto en el sector naviero europeo especializado en ese transporte como el de Grecia. Finalmente se ha acordado una exención limitada para los contratos y compras vinculados firmados antes del inicio de la guerra en Ucrania. La ONU celebra el primer debate oficial entre los candidatos a suceder a Antonio Guterres. Entre ellos figura la chilena Michelle Bachelet, propuesta por México y Brasil, la costarricense Rebeca Grispan y el argentino Mariano Grossi. Yolanda Díaz, candidata de España a dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Según destaca el presidente del Gobierno en un mensaje en X, su designación supondría que por primera vez una mujer y España estarían al frente de esta institución fundamental, dice Sánchez, para la defensa del trabajo digno y la justicia social. La votación para elegir al nuevo director general de la OIT tendrá lugar el próximo 16 de noviembre. Su mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 con una duración de 5 años. La República Democrática del Congo supera la barrera de 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola. Hay además 738 pacientes en aislamiento y hospitalización y 506 personas que han logrado recuperarse de la enfermedad. Los datos indican que la epidemia se mantiene en una fase de transmisión continuada con un nivel elevado de circulación del virus, según la Organización Mundial de la Salud. Reunión este jueves en Frankfurt del Banco Central Europeo. Reunión en la que previsiblemente mantendrá los tipos de interés en el 2,25% después de que la inflación general haya bajado en la zona del euro en junio hasta el 2,8% interanual. A Xavier Brun, de Trea Asset Management. Que esperamos que si, Christine Lagarde dirá, prefiero, aunque la inflación se vaya para abajo, mantener los tipos de interés altos por lo que pueda ocurrir con este conflicto de Oriente Próximo. Cuando se solucione y hayan pasado unos meses solucionado, pues entonces quizá, si la inflación disminuye, me vea con capacidad para poder reducir los tipos de interés. Así que la conclusión es, los voy a mantener y ojo, cuidado que si la inflación sube más, quizá los voy a subir. Vamos ya a profundizar en estos asuntos, Blanca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que Irán no está listo para un acuerdo, aunque dice pronto lo estará. En declaraciones a la prensa desde Manila, donde se ha reunido con el ministro de Exteriores
de Rusia con Sergei Lavrov. Rubio ha asegurado que Teherán está pagando un precio muy alto por incumplir el acuerdo alcanzado previamente con Washington. El precio, dice, que están pagando es muy alto a pesar de sus bravuconadas, su lenguaje florido y los estúpidos vídeos del ego que publican. A pesar de toda esa bravuconería, están sufriendo muchísimo y van a sufrir aún más hasta que entren en razón. Lamentablemente, dice Rubio, aún no lo han hecho. Al margen de Irán, el secretario de Estado de Estados Unidos ha hecho referencia además al pacto nuclear con Arabia Saudí. Y asegura el secretario de Estado de Estados Unidos que cuando los países deciden que quieren perseguir un programa nuclear pacífico, preferimos, dice, que lo hagan con nosotros. Arabia Saudí, asegura Rubio, ha sido un importante socio estratégico para Estados Unidos, por lo que tiene sentido que entremos en dicho acuerdo. Acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí en un momento especialmente crítico y cuando Yemen ha entrado en escena al atacar 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo. Eva Villanova. Los hutíes de Yemen han cumplido su amenaza y la milicia respaldada por Irán ha atacado en la madrugada de este jueves 2 petroleros saudíes que navegaban por el Mar Rojo. Ataque que abre un nuevo frente en la escalada de Oriente Medio. El portavoz militar hutí ha confirmado el ataque contra los buques en Celia y Laila, con misiles balísticos, misiles de crucero y drones. Los proyectiles han provocado grandes incendios a bordo de ambas embarcaciones. Los rebeldes justifican la acción alegando que los petroleros no acataron el bloqueo naval que ellos mismos declararon el lunes contra todo buque vinculado a Arabia Saudí. Se trata de la primera acción militar del grupo desde que anunció ese bloqueo marítimo, una medida que afecta al Mar Rojo y al estrecho de Bab el-Mandeb, el paso que conecta esa vía con el Océano Índico a través de apenas 29 kilómetros de ancho. El ataque llega justo cuando Estados Unidos e Irán han firmado un acuerdo que permitirá al Reino Árabe desarrollar un programa nuclear civil, un pacto que, según algunas fuentes, podría abrirle la puerta al enriquecimiento de uranio. Y llega también tras el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, en represalia por los ataques de Estados Unidos contra instalaciones iraníes. El Mar Rojo se convierte así en un segundo escenario de presión sobre el suministro global de petróleo. Desde Estados Unidos avisan que tomarán medidas si los hutíes hacen efectivas sus amenazas y les piden que paren. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Espero que los hutíes paren, decía. Realmente no deberían hacer eso. Los iraníes los engañaron para que entraran en esto. Los hutíes, en gran medida, fueron inteligentes y se mantuvieron al margen durante el conflicto. Ahora aparentemente se han dejado engañar al ir tras Arabia Saudí y sus barcos. Los analistas subrayan la gravedad del momento. Esta es la escalada más grave entre hutíes y Arabia Saudí desde que ambas partes iniciaron en 2022 un proceso que redujo drásticamente los enfrentamientos transfronterizos, pero que nunca llegó a cristalizar en un acuerdo de paz integral. Las tensiones venían creciendo en los últimos días. Los hutíes acusan a Riad de endurecer las restricciones en las zonas bajo su control y responsabilizan al reino de los bombardeos que dañaron la semana pasada las pistas del aeropuerto de Sanaa. Un ataque que, según los rebeldes, buscaba impedir el aterrizaje de un avión iraní. El Mar Rojo es una de las arterias comerciales más sensibles del planeta y los datos marítimos ya reflejan el impacto. Al menos 9 petroleros han cambiado de rumbo desde el anuncio del bloqueo, entre ellos 3 buques que habían cargado crudo en la terminal saudí de Yanbu. Tensión que lleva además al petróleo a subir con fuerza. Xavier Brun, de Tree Asset Management. Esa geopolítica llevada un poco a la especificación del petróleo, lo que estamos viendo es que ha cambiado el escenario, ¿no? Al final todos los analistas, todos los inversores, lo que estamos haciendo es, oye, esta situación geopolítica, cuando se solucione, porque al final, en un principio, todas estas situaciones se solucionan tarde o temprano, al final, ¿cuál es el escenario que nos vamos a quedar? Pues una nueva situación en la cual el mínimo del petróleo que uno lo asume a través de fundamentales, curva de costes, etcétera, etcétera, pues seguramente será un pelín superior. La pregunta que queda en el aire es si Riad y Washington responderán con contundencia o si la escalada seguirá creciendo mientras avanza la negociación nuclear entre Estados Unidos e Irán. Y ya tenemos sobre la mesa la decisión de tipos del Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido mantenerlos sin cambios. Las perspectivas para los precios
de la energía, si bien son muy volátiles, se sitúan actualmente cerca del escenario base de las proyecciones del personal del Eurosistema de junio, muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto en Oriente Medio. La incertidumbre persiste y aún no se ha manifestado todo el impacto inflacionario de la crisis energética. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno del BCE está siguiendo de cerca la intensidad y la duración de la crisis, así como sus efectos indirectos. Y de segunda ronda, el Consejo de Gobierno se compromete a establecer una política monetaria que garantice que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo. Esa era la noticia de última hora. El Banco Central Europeo decide mantener sin cambios los tipos de interés en la zona del euro. Y Bruselas ha impuesto 2 multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios de forma gratuita de ofertas más baratas al margen de Google Play. En la Unión Europea, dice el portavoz de la Comisión Europea, las empresas tienen derecho a competir en igualdad de condiciones. Los intermediarios tienen la obligación de garantizar la igualdad de condiciones y el derecho de los consumidores a elegir ofertas alternativas más económicas. Google dispone ahora de 60 días para cumplir con la ley de mercados digitales. Su matriz Alphabet, por cierto, ha presentado resultados y ha vuelto a lanzar sus previsiones de gastos millonarios por la demanda de inteligencia artificial. La cifra vuelve a preocupar a los inversores. Sin embargo, su CEO lo ensalza como una fortaleza en medio de una realidad que describe como cada vez más dependiente del universo Google y la IA. Bajo este paraguas presume del gran crecimiento de la compañía, respaldada por fuertes ingresos y destaca aún el destacado aumento del número de usuarios de su inteligencia artificial Gemini. En la presentación de resultados ha señalado cómo además los grandes eventos mundiales como el Mundial de Fútbol sirven para alimentar al gigante de Wall Street, Eva. El CEO de Google, Sundar Pichai, está convencido de que es el momento y que las cifras lo arropan, entre ellas un aumento del 24% en los ingresos en tasa interanual, casi 120.000 millones de euros en el segundo trimestre. De ahí que vea justificado su previsión de gasto de capital para este año de 205.000 millones de dólares. El directivo ha señalado cómo el mundo consume y demanda cada vez más el universo Google y de entre todas sus patas de negocio destaca el impulso de Google Cloud y el aumento del número de usuarios de Gemini. Decía Pichai que nuestras inversiones en inteligencia artificial están redefiniendo las posibilidades en todos los ámbitos de negocio. Dice que ese impulso comienza con la búsqueda, donde los usuarios están adoptando una experiencia de búsqueda fluida en todos los resúmenes y modos de inteligencia artificial, y de ahí que hayan observado un crecimiento de ingresos del 17% en búsquedas y otros servicios. La nube, decía, es el vínculo más claro de Alphabet con la demanda empresarial de inteligencia artificial, y los ingresos de cloud han crecido un 82%, mientras Google Search ha crecido un 17% hasta los 63.000 millones de dólares, porque los overviews, esas descripciones de inteligencia artificial, han conseguido atraer más gasto publicitario. Y en ese suma y sigue, los ingresos por publicidad en YouTube han superado los 11.000 millones de dólares, beneficiándose, decía, de los grandes eventos globales de gran audiencia, y de hecho se refería al Mundial de Fútbol. Como gran fan del fútbol, me ha emocionado especialmente ver que el uso de la búsqueda ha alcanzado un máximo histórico. Esto demuestra la gran importancia que la gente le da a Google en los momentos clave. Y sí, Pichai daba las cifras de lo que el Mundial ha supuesto para YouTube. Mes tras mes, decía, cuando ocurre un gran evento mundial, el mundo recurre a YouTube. Ha sido increíble ver que más de 1.700 millones de espectadores únicos a nivel mundial vieron vídeos relacionados con la Copa en YouTube durante ese Mundial de la FIFA 2026. El CEO de Alphabet defiende así la fortaleza de la IA, no solo en las cuentas, también en el mundo real. Y Donald Trump ha sorprendido al mundo entero con su última nominación para reemplazar a Antonio Guterres en la ONU, cuyo mandato finaliza el próximo diciembre. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, podría ser el próximo líder del organismo mundial a petición de Trump. Según Infantino tiene un perfil que encaja bastante bien con las exigencias del puesto, pero ¿es esto así realmente? ¿Qué debería tener el secretario general de la ONU? ¿Podría la crisis del multilateralismo justificar el nombramiento de perfiles tan disruptores como el propuesto por Trump? Pablo Llanone.
Si hacemos un relato de las últimas novedades, parece que hay cierta coherencia en el discurso de Donald Trump. Desde que llegó a la Casa Blanca se ha mostrado reacio a colaborar con los organismos multilaterales a los que ha considerado ineficaces. Por eso decidió precisamente crear su Junta de Paz, un grupo de países seleccionados por él mismo para resolver crisis como la de Gaza. Este ente de momento está estancado debido a la falta de financiación. Quizá por ello Trump ha cambiado su enfoque y en lugar de pretender sustituir al multilateralismo tradicional, ahora busca reformarlo desde dentro con un perfil tan llamativo como el de Gianni Infantino. Pero antes de entrar a valorar si el presidente de la FIFA podría ser un buen candidato, cabe plantearse algo. ¿Estamos ante un caso de intercambio de favores? En principio, la respuesta podría ser afirmativa. Se conocieron en el año 2018 con la intención de preparar el mejor mundial de toda la historia. 8 años después, se pueden considerar socios de éxito cuya relación ha dado de lo que hablar. El diciembre pasado, por ejemplo, Infantino creó el primer premio de la paz de la FIFA para entregárselo a Trump, que pese a haber finalizado 8 supuestas guerras, acababa de quedarse sin su ansiado Nobel frente a la opositora venezolana María Corina Machado. Más adelante, durante el torneo de fútbol, el presidente de Estados Unidos llamó a Infantino para pedir que se revisase una tarjeta roja impuesta al máximo goleador del equipo estadounidense, que le impedía jugar el partido de octavos de final. Infantino accedió y en una decisión sin precedentes la sanción al jugador fue suspendida. En las últimas apariciones en público, a razón del final del Mundial, hemos podido ver una complicidad cuanto menos destacable dadas las circunstancias. Su administración, cada persona en la Casa Blanca, en la administración, en las ciudades, en los estados, en todas partes contribuyeron a crear este ambiente seguro, protegido y lleno de alegría para vivir algo que el mundo jamás había visto. Este no ha sido ni es simplemente el mejor mundial de todos los tiempos. Es el mayor acontecimiento humano, social y cultural que la humanidad haya presenciado. Estas palabras de afecto de Infantino fueron acompañadas de frases bastante llamativas como «La FIFA es el proveedor oficial de felicidad para la humanidad desde hace 120 años». Quizá fue ante este oportuno mensaje que de pronto Trump tuvo su gran revelación sobre quién podría ser el siguiente secretario general de la ONU. El propio Infantino dejó constancia sobre la repercusión que ha tenido este mundial para, en sus palabras, unir al mundo. Sin duda, esta Copa del Mundo ha superado todas las expectativas. Estadios llenos, 7 millones de personas en el estadio, decenas de millones en las ciudades, en Estados Unidos, en Canadá, en México, miles de millones frente a sus televisores, todos disfrutando del juego, con felicidad, con alegría, con paz. Y el sueño americano, señor presidente, se hizo realidad. Unimos al mundo. Forjaron una alianza en el 2018 para crear el mejor mundial del mundo y parece que lo han conseguido. Son cómplices que comparten éxito. Ahora su próxima misión podría ser más ambiciosa y trascender el campo de fútbol. Pero ¿acaso se puede comparar la gestión del mundial con la gestión de las crisis humanitarias y bélicas que sacuden al planeta entero? ¿Cumple Infantino con las exigencias del cargo? Para acceder a la Secretaría General de la ONU, a líderes tradicionales como Antonio Guterres se les ha exigido una trayectoria política de primer nivel, experiencia en alta diplomacia y la capacidad de mediar en crisis geopolíticas complejas de forma neutral, requisitos que además son respaldados por el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas. Este perfil dista del de Gianni Infantino, quien al no ser un diplomático de carrera, aportaría un enfoque puramente corporativo centrado en la gestión ejecutiva de megaeventos globales y una red de contactos directos con jefes de Estado desarrollada en la FIFA. Pero lo que para algunos son contras, para Trump son pros. El presidente estadounidense admira la capacidad de Infantino para administrar una organización con más de 200 federaciones en el mundo. Con esta propuesta se ve claramente que prioriza un modelo de gobernanza global, más transaccional, empresarial y de línea dura, frente a la diplomacia clásica basada en consensos. La cuestión ¿es esto lo que necesita la ONU? Quizá sí y quizá no. La respuesta es complicada de averiguar y puede que haga falta una experiencia para salir de dudas. De momento, para que su candidatura prospere, hacen falta 9 votos favorables de los 15 miembros del Consejo de Seguridad del organismo. Trump tiene un as bajo la manga, que es el veto de Estados Unidos como miembro permanente, lo que le podría servir como método de negociación para forzar el nombramiento de su mano derecha de la FIFA.
Hay nóminas que solo pagan facturas, pero la tuya te va a regalar el abono y la camiseta oficial del Real Valladolid. Tu esfuerzo vale mucho, por eso en Caja Rural de Zamora te damos el premio que mereces. Trae ya tu nómina y apoya tu pasión. Caja Rural de Zamora, tuya, de todos. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. The ECB. Central bank governors. Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. Después de que el conflicto con Irán se prolongara más de lo que esperan los mercados, con el estrecho de Hormuz prácticamente bloqueado durante más de 3 meses y el crudo Brent cotizando muy por encima de los $100 estadounidenses de forma prolongada, el consiguiente repunte de los precios de la energía impulsó al alza la inflación de la zona del euro y desestabilizó las expectativas de inflación. A pesar del debilitamiento de la actividad económica y de unas perspectivas de crecimiento más moderadas, el BCE se vio obligado en su reunión de junio a subir los tipos de interés oficiales en esos 25 puntos básicos, elevando el tipo de depósito al 2,25. Ante el aumento de los precios, el BCE entonces recurrió de forma inevitable a las herramientas habituales, dado que ni el BCE ni el mercado pueden predecir cómo evolucionará la situación en el Golfo y por ende el petróleo. La presidenta Christine Lagarde hizo hincapié en que las decisiones futuras seguirían dependiendo de los datos y la de hoy los ha tenido desde luego en cuenta. Un Banco Central Europeo que hace una pausa pero no baja la guardia. Mantiene sin cambios los tipos de interés. Gemma González. Gemma, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Lo primero, ¿qué dice el comunicado de hoy? Pues en la primera frase, ese Consejo de Gobierno reunido este jueves que decide mantener sin cambios los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo. Continúa diciendo que las perspectivas para los precios de la energía, si bien son muy volátiles, se sitúan actualmente cerca del escenario base de las previsiones del personal del Eurosistema de junio y muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto en Oriente Medio. La incertidumbre persiste y aún no se ha manifestado todo el impacto inflacionista de la crisis energética. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno continúa siguiendo muy de cerca la intensidad y la duración de la crisis, así como sus efectos indirectos y de segunda ronda. Volvemos a leer lo mismo que hemos leído en ocasiones anteriores, que se compromete a establecer una política monetaria
que garantice que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo, que adoptará un enfoque que dependerá de los datos y que se definirá reunión por reunión para determinar la postura de política monetaria adecuada. Igualmente, que ya estamos acostumbrados a leer en los comunicados y después a escuchar a su presidenta Christine Lagarde decir y repetir que el Consejo de Gobierno, Javier, no se compromete de antemano con una trayectoria específica de los tipos de interés. En 10 minutos empezamos a escuchar en rueda de prensa la presidenta del BCE, a Christine Lagarde. Tenemos unos minutos hasta entonces para buscar reacciones en el mercado. Y esa primera reacción, como suele ya ser habitual en los especiales de las reuniones del Banco Central Europeo, la hacemos con José Basagoiti, es economista, CEO y fundador de Trading Pro. José, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Un placer. Aquí ya sabes que también para nosotros es un auténtico placer contar contigo en este especial del Banco Central Europeo, antes del parón veraniego. Ya veremos qué pasa en septiembre, pero ahora, julio. Valoración de la decisión. Se esperaba que el Banco Central Europeo mantuviera tipos. No sé qué te parece, si mejor esperar y ver o tenía que haber actuado. ¿Cuál es tu opinión? Mejor esperar y ver, sobre todo cómo está el conflicto, ¿no? Con ya no solo Hormuz, sino también Bab al-Mandeb, parece que bloqueado por los hutíes. Este es un nuevo entorno que tenemos, con una disrupción energética que puede ser mucho mayor y por lo tanto creo que ha estado bien ahí el BCE diciendo que irá reunión por reunión y que, por supuesto, la inflación energética quizá está por llegar, que no hemos conocido su techo, así que deja la puerta abierta a más subidas a lo largo de este año. De hecho, los swaps descuentan que habrá 48 puntos básicos de subidas antes de este 31 de diciembre. Por lo tanto, se sigue teniendo un enfoque bastante duro desde mi punto de vista, a pesar de que Christine Lagarde ahora tratará de bajar un poco los humos, espero, con un discurso más o menos político, pero desde luego estamos en un entorno difícil, con una inflación que sí, que más o menos está controlada, pero por lo menos las expectativas sí que se están desanclando y esto, claro, es algo que no puede hacer nada la política monetaria. Por lo tanto, la actuación de los bancos centrales, desde mi punto de vista, está atada y depende más de lo que haga Donald Trump ahora mismo y si encuentra una paz o si quiere escalar todavía más la guerra, que es lo que parece que está sucediendo en las últimas horas. Esa reunión, la de hoy, la conferencia de prensa dentro de unos minutos, ¿habrían sido, José, muy diferentes si el alto el fuego hubiese durado más de un par de semanas? Yo creo que sí. De hecho, creo que no estaríamos hablando de subidas, sino incluso de potenciales bajadas. Yo creo que soy el único que estoy en la mesa ya en esta postura. Creo que es un error de política monetaria subir tipos de interés en un shock energético. Creo que no es... De hecho, hay muchos análisis que lo estudian, muchos papers, ¿no? Ya sucedió en el año 2008 y esto puede llevar a una recesión que no es la mejor solución para acabar con una inflación de oferta. No es trabajo del Banco Central. Creo que lo más sensato es esperar. No digo que haya que bajar tipos, pero tampoco subirlos. Y creo que si no hubiera escalado y se hubiera prolongado este alto el fuego, pues estaríamos viendo un discurso muy, muy diferente. Pero claro, al final el Banco Central tiene que regirse a lo que sucede. Nadie conoce el futuro, la actualidad es muy cambiante y por lo tanto tienen que tomar decisiones en función de lo que va pasando y no me parece mal, ¿no? Así que, bueno, hubiéramos tenido otro escenario seguramente, pero por desgracia estamos viendo una escalada, la energía subiendo, el Brent por encima de los 90 y los bonos en todo el mundo con rendimientos disparados, así que bueno, la situación es muy compleja y por eso tienen que tener un discurso adecuado. La situación compleja, discurso adecuado, luego escucharemos a su presidenta, Christine Lagarde, sobre todo cuando los periodistas le hagan las preguntas, que eso es lo más interesante, pero sobre todo también estamos viendo, o vamos a empezar a ver, José, a un Banco Central Europeo que, al igual que la Reserva Federal estadounidense, sigue enrocado en su decisión de abandonar las orientaciones prospectivas. ¿Eso crees que aumenta el riesgo de que nos encontremos sorpresas desagradables en el futuro? Bueno, a nivel inversión sí, porque va a haber sorpresas y por tanto volatilidad. Esto del guidance, ya sabemos que lo empezó el Banco de Inglaterra diciendo que era una herramienta poco útil, lo ha continuado Kevin Warsh y parece que el BCE va por la misma dirección, es decir, no van a dar tantas pistas de lo que van a hacer, van a ir más paso a paso. Yo no sé si está bien o mal, desde mi punto de vista es correcto, pero claro, esto va a generar bastante más volatilidad porque el mercado no va a poner en precio de antemano la decisión de política monetaria, es decir, podemos tener sorpresas que no estén cotizadas y eso, claro, va a generar movimientos muy bruscos y, bueno, pues puede ser positivo o negativo para traders que sepan al final surfear esas olas, pues desde luego es volatilidad y bueno, es un nuevo escenario al que no estamos acostumbrados, ¿no? Muchos de los inversores que llevamos 20 años en el mercado estamos siempre mirando el guidance y esto va a ser un nuevo entorno al que tendremos que como digo,
acostumbrarnos. Y ante la ausencia, ¿no?, de cambios en los tipos, también de nuevas proyecciones macroeconómicas, no las actualiza hasta septiembre. Parte del interés de esta reunión estaba centrado en el marco operativo, ¿no?, de la política monetaria. A ver si dicen algo en la rueda de prensa. Reuters filtraba hace unos días que estarían estudiando en Frankfurt, ¿no?, elevar el coeficiente de reservas mínimas no remuneradas del 1 al 2% de los depósitos elegibles. Esto permitiría al eurosistema ahorrar bastantes miles de millones de euros anuales en pagos de intereses. A ver si aclaran algo por ahí el panorama. Veremos qué dice Lagarde. Para mí es lo más interesante. Sería una medida bastante chocante, porque realmente no olvidemos que ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos no existe coeficiente legal de caja, ¿no? Ahora está en el 0%, es como, digamos, una política del pasado, ¿no? Ahora mismo un banco cualquiera, si necesita liquidez, comete sus activos en liquidez a través de los mecanismos que existen, o bien repos con la banca central, o bien repos dentro del sector privado, pero no tiene por qué tener ese depósito del 1 o 2% por si acaso, ¿no? Es lo que se llama el efecto multiplicador bancario. Eso ya es como una política del pasado. Sin embargo, en Europa se sigue manteniendo, está a día de hoy al 1%. Hay rumores de que se puede subir al 2%. El objetivo es restringir el crédito de cierta manera de cara a combatir la inflación y, por supuesto, ahorrar, como has comentado, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo acepta. Yo creo que están aún navegando en un entorno pasado, como digo, ¿no? A día de hoy, mientras los bancos privados me refiero, tengan buen colateral o tengan acceso a buen colateral a través de los mecanismos repos, ¿no? Pues no creo que se necesite ese coeficiente, ese depósito bancario, ¿no? Que mantengan reservas en sus balances. Es una opinión personal, creo que Estados Unidos funciona muy bien, es el ejemplo. Yo lo dejaría en el 0%, pero bueno, esto es una medida muy ortodoxa que puede tomar el Banco Central Europeo de aumentar ese coeficiente mínimo legal y con tanto restringir el crédito y ahorrarse pues miles, como has comentado, ¿no? Muchos millones de euros. Así que veremos, una medida que podría fortalecer mucho, por cierto, el par euro-dólar. Así que estaremos atentos a lo que dice la presidenta Christine Lagarde, porque sería lo más interesante de esta reunión. Quizás también sea interesante, José, porque habrá alguna pregunta sobre si Lagarde va a continuar o va a finalizar su mandato, va a agotar su mandato al frente del Banco Central Europeo hasta el año que viene. Hay muchos rumores sobre la posibilidad de que lo deje antes y también hay muchos rumores y la propuesta del gobierno español de situar ahí a Pablo Hernández de Cos. ¿Qué tal te parecería? Sí, hay muchos nombres, ¿no? También Schnabel ha salido en las apuestas. Schnabel, Cos, vamos a ver quién le sucede. Ella dijo, Christine Lagarde, que a priori quería agotar su mandato, entonces no espero que renuncie antes, pero sí, hoy preguntarán seguramente por ello. Sabemos que hay mucho escándalo detrás también de la francesa, que llegó ahí como llegó, todos lo conocemos, no es una economista al uso, es más política y ha tenido trapos sucios, digámoslo de esta manera, no quiero entrar en ello, pero bueno, ya muchos años y realmente, pues para lo poco que le queda, pues lo imagino que acabará su candidatura, su legislatura. De ahí a que, entre otros, no creo que la política del Banco Central al final cambie mucho. Esto lo decimos también con Kevin Warsh. Al final es una persona que tiene influencia, probablemente hay un comité detrás, entonces la gente le da más importancia al presidente de lo que creo que realmente lo tiene y posiblemente la línea, ¿no, del Banco Central, en este caso, cambio o no Lagarde, siga igual. Pero quizás también es la cabeza más visible. Cuando las ruedas de prensa, ¿verdad? Esa, pues a quien más vemos y sobre todos los rumores, posibilidades, críticas, etcétera, pues van a ellos. Independientemente de que detrás hay un Consejo de Gobierno que son los que deciden. Javi. Que mencionabas, José, todas esas subidas, ¿no?, que estamos viendo en rendimientos de los bonos, sobre todo en los americanos. Aquí la referencia en zona euro, 3,22, también están subiendo las TIRES en Italia, en España o en Reino Unido. Pero en Estados Unidos 4,71, el 10 años. Ya va por encima del 5, el 30 durante unos cuantos días. El 2 años en el 4,32. Esto hay que tenerlo en cuenta por el impacto, ¿no?, que pueda tener en el apetito por el riesgo. Sí, y no solo en el apetito por el riesgo, sino en los balances de muchos players financieros. No olvidemos
que, por ejemplo, aseguradoras o planes de pensiones van muy cargados de este tipo de bonos, algunas veces incluso con apalancamiento, y no olvidemos que subidas tan fuertes del rendimiento es igual que caídas del precio. Por tanto, podemos estar viendo pérdidas latentes en muchos balances y esperemos que esto no lleve a una crisis de solvencia, pero desde luego estamos en niveles donde se rompen cosas. De hecho, Donald Trump, cuando hemos tenido el 30 años y al 10 años en estos niveles, ha hablado del 4,7%, del 5, por encima del 5% del 30 años, es cuando ha intervenido. Sí. Le llaman el put de Trump, es esa palabra que se utiliza, ¿verdad?, en jerga técnica. Así que veremos si a lo largo de este fin de semana Donald Trump decide bajar un poco el tono, cambiar la narrativa y bueno, incluso cantar victoria con Estados Unidos, con Irán, como siempre ha hecho, ¿no? Esto es más discurso y palabrería que otra cosa, pero sabemos que al fin y al cabo es capaz de controlar los mercados y yo creo que no puede permitirse que esto siga subiendo, porque si lo hace va a tener problemas muy serios, no solo en el Tesoro, es decir, en su mano derecha, en Scott Bessent, porque es un entorno, o sea, es un ente muy, muy endeudado, sino también el propio sector financiero del país, que como digo, va muy cargado de bonos y esto empieza a hacer mucho daño, así que tendrán que corregirlo de alguna manera. Parece que se están retrasando en Frankfurt. De momento ni siquiera han salido los periodistas y los fotógrafos con las cámaras para fotografiar, para tener esa instantánea de Christine Lagarde y de su número 2. Pero intentando anticiparnos un poco, José, de lo que vaya a contestar Christine Lagarde, ¿qué te parecería lo más interesante? O si tú estuvieras ahora mismo en Frankfurt, ¿qué le preguntarías? Disculpa, Gemma, creo que se me ha ido un poco el sonido porque no estoy escuchando, no sé por qué. No sé si vosotros a mí, pero yo a vosotros no. Sí, nosotros sí. ¿Nos escuchas ahora, José? No, ahora mismo no os estoy escuchando, ¿no? No, bueno, pues parece que con la conexión. Parece que tenemos algún problema. Simplemente, José, darte las gracias, que ya va a empezar la rueda de prensa. José Basagoiti, CEO, fundador de Trading Pro. Gracias, hasta pronto, un abrazo. Adiós, José. Rendimientos de los bonos de la zona del euro se mantienen al alza. Ese euro cae tras la decisión del BCE de mantener tipos de interés sin cambios. Al alza esos costes de financiación de los estados de la zona del euro. BCE mantiene tipos tal y como se esperaba. Eso sí deja margen, ¿no?, para una mayor restricción monetaria en los próximos meses. El rendimiento de los bonos alemanes a 2 años, sensible a las expectativas sobre tipos de interés, registra una subida de unos 2 puntos básicos, situándose en torno al 2,87%. A primera hora del día alcanzaba su nivel más alto desde julio de 2024, ya que los operadores apostaban porque el aumento de los precios del petróleo y del gas pudiera dar lugar a un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte del BCE antes de recortar parte de esa subida a la espera de la decisión ya consumada. Mercados descuentan, apuntaba Basagoiti, esas subidas de tipos por parte del BCE de 24 puntos básicos para septiembre y de 49 puntos básicos para diciembre, en línea con las expectativas previas a la decisión del Banco Central Europeo. El euro ha ampliado sus pérdidas, registra depreciación del 0,25% en su cruce contra dólar. Está el par en 1,1384, mientras que en las bolsas europeas dominan con claridad las caídas a la espera de la apertura de negociación en bolsas americanas. Hay descensos en Eurostoxx 50 del 1,42%, 6.227, DAX alemán menos 1,14 en 24.862 puntos y en bolsa española IBEX 35 restando un 1,11%, 19.352 puntos. Y ya está a punto de comenzar esa rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que ha decidido mantener los tipos de interés. Lo cierto es que llevan algunos minutos de retraso. Enseguida va a comenzar a leer ese comunicado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Antes, están viéndolo en pantalla, el portavoz del Banco Central Europeo es quien presenta a Christine Lagarde, a la que estamos viendo, y a el que sustituye a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Enseguida va a comenzar esa rueda de prensa. Muy interesante, siempre lo son por parte de los bancos centrales, sobre todo porque, tal y como también nos decía José Basagoiti, que no haya un guidance, que no haya orientaciones prospectivas, también hace que aumente esa volatilidad. Y ahora ya empezamos a escuchar a Christine Lagarde. The Vice President and I welcome you to our press conference.
El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin cambios los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo. Las perspectivas para los precios de la energía, si bien son muy volátiles, se sitúan actualmente cerca del escenario base de las proyecciones del personal del Eurobanco el pasado mes de junio y muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto en Oriente Medio. La incertidumbre persiste y aún no se ha manifestado todo el impacto inflacionario de la crisis energética. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno sigue de cerca la intensidad y la duración de la crisis, así como sus efectos indirectos y de segunda ronda. El Consejo de Gobierno sigue comprometido a establecer una política monetaria que garantice que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo. Adoptará un enfoque que dependerá de los datos, Javier, y se definirá reunión por reunión para determinar la postura de política monetaria adecuada. En particular, ¿no?, dice Christine Lagarde, esas decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés se van a basar en la valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas, teniendo en cuenta siempre nuevos datos económicos y financieros, esa dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Saludamos a José Lizán, gestor de Quadriga. José, muy buenas tardes también. ¿Qué tal estás? Es un placer verte. José. Parece que te vemos en pantalla, pero dice que no nos escucha. Vamos a ver si podemos solucionarlo. De momento le vemos en pantalla nuestro segundo invitado en este especial del Banco Central Europeo, pero parece que no nos escuchaba ni tampoco nosotros podíamos escucharle. Sigue Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, enumerando, justificando también de alguna manera la decisión que haya adoptado el Consejo de Gobierno de esperar y ver, de mantener los tipos de interés, de no hacer ningún cambio, ni subidas ni bajadas, aunque es verdad que ahora un poco toda esa posibilidad la deja para el mes de septiembre. La incertidumbre aún persiste, lo sigue diciendo, van a seguir basándose en los datos que se vayan publicando, esos datos que ahora preguntaremos a nuestro siguiente invitado, datos de inflación, datos de o posibles efectos de segunda ronda, comportamiento del mercado energético, comportamiento de los precios de la energía, de los precios del petróleo y sobre todo también, como nos decía nuestro anterior invitado, José Basagoiti, poco pendientes, más que de las políticas monetarias de los bancos centrales. La próxima semana se reúne la Reserva Federal con Kevin Warsh al frente. Casi hay que estar más pendientes de lo que decida el presidente estadounidense Donald Trump sobre el conflicto que sigue manteniendo abierto con Irán. Ahora ya creo que sí que podemos establecer esa conexión. José Lizán, gestor de Quadriga, buenas tardes de nuevo. ¿Nos escuchas ahora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, parece que ahora mejor. Ahora mejor. Bueno, si te parece, valoramos la decisión. Banco Central Europeo prefiere esperar y ver y quizás pues ya en septiembre, a la vuelta del verano, actuar. ¿Cómo valoras esa decisión? Bueno, yo creo que cumpliendo el guión, ¿no? Es verdad que en la última semana y media pues ha cambiado mucho el escenario previo, yo creo que a los últimos comités del BCE, porque al final hemos tenido un rebote explosivo de los precios de la energía otra vez, que vuelve a meternos en mucha incertidumbre a lo largo del verano, ¿no? Todo el tema de los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán, ahora los hutíes, pues está generando otra vez presiones inflacionistas por la vía de la energía, y no solo eso, también el tema de la alimentación está generando presiones inflacionistas en la cesta de la compra y muy probablemente tengamos una vuelta del verano con un rebote de la inflación, ¿no? Y ya han decidido esperar a septiembre para tomar decisiones, pero es muy probable que tengamos una subida de tipos de interés en el mes de septiembre. Una subida de inflación y quizás también ahí una actuación por parte del Banco Central Europeo. Quizás todo eso que estabas comentando, José, todo ese escenario geopolítico en el que nos movemos de volatilidad y de incertidumbre, desaconsejaba un giro prematuro hacia una política monetaria menos restrictiva. Bueno, yo creo que
siempre hemos comentado lo mismo. Christine Lagarde, si tiene una cicatriz de su mandato al frente del Banco Central Europeo, que es haber tenido que correr detrás de la curva en el shock de inflación que se inició en el 2021 y que en la fase post-COVID pues nos llevó a unas tasas de inflación enormes y a tener que subir los tipos de interés al 5% prácticamente, ¿no? Entonces, creo que si tiene una cicatriz en su mandato es esa, y creo que no quiere volver a cometer el mismo error, ¿no? Ya hizo una subida preventiva en el mes de junio y es muy probable que haga otra subida de tipos de interés, porque el entorno, la realidad es que es muy probable que tengamos un rebote de la inflación y nos vuelva a acercar a niveles del 3% y alejarnos de ese 2% objetivo de medio plazo, ¿no? Y yo creo que en este entorno, como digo, no solo la energía, también la alimentación está pesando en la cesta y presionando a la parte de inflación no incluida la energía, ¿no? Y muy probablemente tengamos un efecto de segunda ronda, que es que en todo el canal Horeca, ¿no?, de restauración, hoteles, pues tengamos también una traslación de esa subida de los precios de la alimentación que pueda generar tensiones en los precios del sector servicios, ¿no? Con lo cual es muy probable que tengamos otra subida de tipos de interés a la vuelta del verano, porque el entorno lo marca, ¿no? Deberíamos ver pues una resolución del conflicto y un desplome de la energía para que no sucediera, ¿no? Pero no tiene pinta de que a corto plazo vaya a suceder eso. Veíamos antes, José, los movimientos en los bonos. Siguen las subidas con ímpetu en rendimientos estadounidenses. ¿Está alterando la política en general de los bancos centrales perspectivas de rentabilidad en bonos, ya no solo zona euro con el BCE, sino los del Tesoro estadounidense con la Reserva Federal? Bueno, yo creo que la Reserva Federal no ha llegado ni a relajar su política monetaria, ¿no? Más que muy tímidamente, ¿no? Y yo creo que han hecho bien, porque la realidad es que Estados Unidos no ha conseguido doblegar su inflación por debajo del 3% más que una sola lectura, ¿no? El 2,7, 2,8. Pero la realidad es que llevan muy por encima del objetivo del 2% durante mucho tiempo, y la realidad es que la dinámica de la economía americana es muy boyante y la verdad es que es lógico que esté con ese gap de política monetaria respecto a Europa, porque la situación es mucho más robusta al otro lado del Atlántico en cuanto a crecimiento, en cuanto a consumo, y es lógico que mantengan unos tipos de interés restrictivos, ¿no? Y no me extrañaría nada que Kevin Warsh, que venía, se suponía, a bajar tipos de interés, ¿no?, para contentar a Donald Trump, pues lo tenga muy complicado en el inicio de su mandato, ¿no? Y las curvas de tipos, desde luego los tramos largos, no están marcando bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, al revés, está tensionando y está mostrando quizás preocupación también por esos déficits estructurales, pues que ya los gobiernos han acostumbrado, ¿no?, a tener 5, 6, 4% de déficit estructural, y todo va pues a la bola de deuda, a la bola de gasto público, y creo que eso pues el mercado está empezando a penalizarlo, ¿no? Yo creo que esa tensión lo hemos vivido incluso cuando se ha destensado el crudo. Los tramos largos de las curvas no se han destensado prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que eso está marcando que la renta fija está preocupada con los déficits estructurales, está preocupada con un entorno de inflación alto a nivel global, y yo creo que te marca pues cierta inquietud de los mercados, y yo creo que es a tener en cuenta y a considerar, ¿no? Desde luego, un mercado en el que sube el crudo, en el que sube los bonos en cuanto a la rentabilidad y caen en precio, y un mercado que sube los equities, alguien se equivoca, ¿no?, en este escenario, y desde mi punto de vista es muy probable que el equity tenga alguna turbulencia, ¿no?, en este entorno de bonos tensándose. Bueno, veremos a ver qué es lo que va sucediendo. De momento, enfrente tenemos ese parón veraniego. A la vuelta, a partir de septiembre, veremos si han cambiado algo las cosas, a mejor o a peor. Pero como siempre, daros las gracias por participar en este especial del Banco Central Europeo. José Lizán, gestor de Quadriga, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, que pases buena tarde, buen verano, y nos vemos en septiembre. Un abrazo. Igualmente, Gemma, Javier. Adiós. Novena carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 15 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoin, Estudio 3, Grúas Ávila, Valla Canalón, Propie, Transportes Cofreces, Activa Inmobiliaria, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, De Credit, Manza Esmalta y Vermetrans Express 1985. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta.
Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409.